La mejor transformación tecnológica no es aquella que compra los mejores equipos o que tiene todas las licencias. Es la que realmente transforma el negocio, la cultura y la que impacta en el día a día de los colaboradores. Y eso solamente se logra con más visión, más estrategia. Bienvenidos a nuestro podcast, donde exploraremos qué están haciendo las empresas más reconocidas del país para convertir la tecnología en un aliado estratégico que transforme por completo sus operaciones. En este primer episodio, hablamos con Rubén Cortés, vicepresidente de operaciones de Credibanco, sobre cómo se construye un modelo cultural que hace posible una transformación digital exitosa. Antes de empezar, les abro la invitación para que nos cuenten en los comentarios si tienen hábitos en sus organizaciones para que la cultura se adapte a los cambios digitales. Dicho esto, empecemos. Bienvenido, Rubén, y gracias por tu tiempo. Ahora, muchísimas gracias por esta invitación y muy interesado en compartir pues contigo las experiencias que hemos tenido en esta transformación digital que hemos realizado en la organización y cómo ha cambiado y ha ido cambiando, incorporando un nuevo mindset en cada uno de nuestros colaboradores en Credibanco, ¿no? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Mauro. Bueno, Rubén, gracias. Rubén, ¿por qué no empezamos por algo? Credibanco es una organización muy tradicional, ha sido uno de los grandes protagonistas en todo el esquema transaccional en Colombia. ¿Cómo hace el vicepresidente de operaciones para priorizar esos aspectos que considera ameritan iniciar un proceso de automatización, de implementación de nueva tecnología, y más cuando ustedes tienen infraestructura, legado, de incluso modelos anteriores de negocio? ¿Cuál consideras que son los factores en que debe hacer énfasis para ese proceso de priorización, lo que el famosísimo backlog? ¿Y cuáles son, es posible, las variables que tú ves ahí críticas? Sí, no, y claramente dentro de la operación de cualquier negocio diría que es el último eslabón del core competence de las organizaciones, ¿cierto? Ahí se tiene en viva voz el sentir del cliente, ¿no? En indicadores de toda índole, del PQR, desde los tiempos medios de atención, desde los incidentes, desde cómo es el nivel de satisfacción de los clientes. Y estos indicadores de alguna u otra forma en la operación nos permiten ver cuál es la priorización que le tenemos que dar a nuestros clientes, en dónde está el dolor, ¿cierto? En dónde es verdaderamente el dolor que tenemos y que los clientes están transmitiendo en sus peticiones o en sus quejas y reclamos. Y ese ha sido como el baluarte de la transformación operativa que hemos realizado y que ya llevamos aproximadamente 5 años. Y uno de los grandes retos es que los indicadores de gestión son los que me permiten llegar a ese indicador de resultado que es las encuestas de experiencia, sea lo suficientemente ácido para esa priorización. ¿Por qué? Porque las operaciones en el sentido convencional es un proceso por naturaleza reactivo, por naturaleza. Hablándolo en términos coloquiales, pues somos los bomberos de las organizaciones, ¿sí? Apagamos los incendios. Pero si nosotros nos quedamos en el modo reactivo y no lo llevamos a un modo proactivo y luego predictivo, siempre vamos a estar apagando incendios. Ok. ¿Cierto? Y puede llegar un momento con esta transformación digital tan, digámoslo, agresiva, pero también muy retadora, que no podamos tener cómo apagar tantos incendios, ¿no? Entonces, siempre el clic es, pero es que no tengo tiempo. La operación nos consume. O sea, nosotros tenemos que sacar ese segundo en el cual respiramos para pensar táctica y estratégicamente y definir ese driver de transformación digital y irlo incorporando en el mindset de las personas. Interesante ese punto porque ahí entra un proceso que es bien crítico, Rubén, y es el proceso cultural de apropiación de ese cambio y de evolución. No, y está ya en todas las teorías de cambios culturales, ¿no? O sea, cómo es esa curva, ¿cierto? Sí. Cuando entran cambios culturales en donde el 20% de la población son los early adopters, ¿cierto? Correcto. El 60% de la población están interesados, pero están esperando.
y el otro 20% de la población definitivamente no les interesa esos cambios. Este cambio transformacional no es un cambio para obligar. Definitivamente obligar no funciona. Y hay que acompañarlo, hay que hacerles planes canguro con aliados, hay que llevarlos, hay que meterlos. Y eso sí, definitivamente esto es un tema de insistir, persistir y nunca desistir. O sea, uno ya metido en esto va a tener bastantes puntos de inflexión en donde dice, uy, esto no funcionó, nos tenemos que volver, no sé qué dice cuándo. Y Rubén, en ese concepto te escuché en algún momento que tuvimos una precharla, nos decías la mitosis del conocimiento. ¿Qué es esa mitosis del conocimiento en el contexto de tu experiencia? Hay un concepto de fondo que dentro de todas las capacitaciones que la organización ha dado, uno de los consultores que tuvimos en algún momento tenía un concepto que me sonó mucho y que sí es muy real. Entendiendo que ya nada de rocket science, uno empieza a llevar a las personas bajo modelos test, es cómo vas transmitiendo con este modelo T, ¿cierto? El conocimiento entre los mismos colaboradores, ¿cierto? Hay varias formas de medirlo, hay uno que lo miden de 0 a 4, ellos mismos dentro de sus rutinas diarias se pueden ir capacitando, ¿cierto? Ir incorporando conocimientos entre los diferentes personas, o sea, está la vertical que es ese conocimiento experto y la horizontal que es ese conocimiento holístico, ¿sí? Ok. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros arrancamos con 3 personas de back, de diferentes back, tenemos varios backs, arrancamos con un técnico de terreno en su momento, hicimos un plan canguro y estas 4 personas, ya hoy varios de ellos o son grandes especialistas o directores en la organización, ¿sí? Y han ido transformando de la misma manera. Hemos ido creciendo en esa transformación, llevando la transformación en cada uno de los grupos y ya es un mindset de la operación, el tema de automatización e inteligencia avanzada, ¿sí? Ok. Y Rubén, cuando empiezas ese proceso, ¿cómo manejas ese 20% que, digámoslo así, se resiste? ¿Cómo culturalmente, qué haces para, porque tienes ese 20 que te dice, listo, como dicen, me monto en el bus. Está el 60 que está muy atento a cómo avanza el tema, pero está abierto al cambio. Pero ese 20 que se resiste, ¿cómo lo estás manejando culturalmente? No, ese último 20%, cuando ya ve que una gran parte de la organización ya se transformó, pues él debe que tomar la decisión. Y varios de ellos dicen, oye, como tarde, pero me voy a meter. Y bienvenido, ¿sí? Ajá. Como todo en cualquier transformación. Y hay personas que definitivamente toman una decisión de vida y dicen, a mí no me gusta el nuevo mundo. Y eso hay que respetarlo. Eso hay que respetarlo. ¿Y cómo lo manejas ahí en ese caso? ¿Qué decisiones o qué? Si nos cuentas alguna experiencia o algo que ¿qué se hace en ese momento? No, no, y hasta las mismas personas en su momento dicen, bueno, y hay personas que de alguna u otra forma durante este periodo dijeron, se nos está disminuyendo el trabajo y todo eso, ellas mismas toman la decisión. Uno no forza eso, porque vuelve y juega, esos son temas de responsabilidad social, pero lo que yo te digo, por ejemplo, nosotros teníamos ya tercerizado el contact center, ¿cierto? Pero en ese momento de la tercerización, hasta el mismo partner le dijimos, venga, hagamos algo de transformación digital, porque el sueño lo construimos acá con todo el equipo en el 2020 y claramente varias de las personas, como ya te lo había mencionado, se volvieron científicos de datos, pero otras personas tuvieron que cambiar de rol, ya no eran contact centers, sino se fueron para otras labores, ¿sí? Ok. Entonces, son cambios que hay que trabajar desde la punto de vista de responsabilidad, en donde uno les estamos dando capacitaciones continuas. Por ejemplo, a hoy la organización tiene un módulo, una universidad en donde pueden llegar a módulos de lo que tú quieras, de Copilot, de Power Automate, pues, Python, lo que quieran. Tienen personas que les colaboran para que puedan entender si tienen algunas inquietudes al respecto
y se les da todas las facilidades, ¿sí? O sea, les damos todas las facilidades para que se metan en esta transformación, que ya es un hecho, ¿no? Ok. Bueno, Rubén, pues en el podcast nos gusta también hablar de lo que no salió bien más como experiencia y que de pronto genere lecciones que puedan. ¿Recuerdas alguna implementación donde de pronto digas, no, nos enfocamos demasiado en el fierro, en la plataforma, en el hardware, en el software y de pronto omitimos otros aspectos, se nos pasó o no le dimos la relevancia suficiente a un aspecto de negocio o a un tema humano o a un tema cultural? Y tú como vicepresidente de operaciones, como decimos por ahí, incendios, Gracias a Dios hay problemas. sí, porque si no, no sería Pues no hay necesario. operaciones, Sí, sí, pero y definitivamente el dicho que más casa con lo nuestro es lo perfecto es enemigo de lo práctico, total. ¿cierto? O sea, Ajá. si yo lo quiero perfecto, no lo voy a tener. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos con las 4 personas que le comenté ahorita, se hicieron 3 automatizaciones durante todo el 2019, 3, y después tocó rediseñarlas totalmente. Pero el aprendizaje y la construcción de toda esa información que se capturó en su momento para seguir avanzando fue muy interesante. Ok, o sea, entonces el contexto fue, empezaste una automación y solo se aplicó en ciertas cosas, pero tocó rediseñarla ya en el concepto global de la necesidad planteada. Claro. Y en Y, eso, y, y vuelve y juegue, y acá es prueba y error, y lo que dicen las nuevas metodologías, es mejor cometer errores en pequeño que cometer errores en grande, ¿no? y en un momento como el que estamos de un cambio tecnológico tan brutal, Rubén, porque esto creo que todos, incluso los que hemos estado en el sector tecnología por muchos años, estamos viendo que todos los días lo que hoy lunes es un aparente hit, el próximo lunes puede aparecer alguien que lo opacó. Estamos viendo startups que cuando dicen, ay, yo estaba haciendo eso y hoy lo dan gratis. Eh, en ese contexto de evolución tan acelerada que tiene la tecnología, Rubén, ¿cuáles son los retos que crees que van a enfrentar las empresas de hoy en día desde el punto de vista negocio? Oh, definitivamente la transformación. Y hablemos de los ciclos de transformación. O sea, Dale, nosotros que somos jóvenes. pollos. Entonces uno dice, hace 40 años los ciclos, le decían a uno, los ciclos eran de 12 años, primero en 24 años, después pasaron a 12 años. Los ciclos de transformación, empezando esta última década, en plena pandemia, se estaba hablando que los ciclos eran de 6 años, ¿cierto? Y ahora con inteligencia artificial los ciclos empresariales se pueden volver de 1 o 2 años. Y y ustedes lo ven en los papers que están publicando. Entonces, y lo mismo va, una persona se puede volver rica antes que hace 100 años nunca podría, un pobre nacía pobre y se moría pobre, ¿cierto? Ajá. Ahora con todo esto, si se entiende y se mira estratégicamente las herramientas y se incorporan para la necesidad del negocio, claramente las velocidades son exponenciales. Entonces, eso hay que tenerlo claro. O sea, la IA, esto es inteligencia aumentada. O sea, es Y inteligencia humana más inteligencia artificial, ¿no? O correcto. sea, ya el tema es los dos en la misma mesa. ¿Y cómo Si se nosotros, mantiene? si nosotros estamos pensando que todavía que esa ayuda que a hoy nos está brindando la inteligencia artificial, ni la inteligencia artificial sola, ni la inteligencia humana sola, eso ya no funciona. La inteligencia artificial sola, no, ya sabemos que pues todos los inconvenientes que puede presentar, o sea, todos los La modelos a hoy alucinada. en nuestras organizaciones son supervisados, modelos supervisados y la innovación está en el ser humano, hay que ponérsela, hay que utilizarla y la innovación puede crecer mucho más rápido utilizando inteligencia artificial. Entonces ahí es donde tenemos que desarrollar esos escenarios, cada día escenarios de mayor innovación en nuestras organizaciones, de menos repetición y mayor innovación. Entonces, dirías que un consejo para un colega tuyo,
un C-level que te diga, Rubén, ¿cómo hace, cuál sería el primer paso para cambiar esa dinámica hacia un proceso de apropiación tecnológica tan dinámico? Y hay demasiados caminos, pero uno de los caminos, y a mí me dicen, ¿qué me recomendarías a hoy? Porque lo hicimos diferente hace 5 años, pero es que el tema va muy rápido. Ajá, Identifique al interior su talento humano. Y eso dice, pero ¿cómo así? Los skills que hoy pueda tener su talento humano. Es que los jóvenes, uno puede tener, eh, pues, minas de oro sin saber en dónde están, ok. ¿sí? Diamantes en Tienes bruto ahí identificado ocultos. sí, tienes identificada ya qué tan cercanos y qué tan amigables son todos tus empleados dentro de la organización con la IA. Haz una encuesta, identifica y de pronto de ahí puede salir un clúster. O la otra, pues sí, capacitación, pero si vos capacitas y no lo aplicas, pierdes las capacitaciones. Se olvida. Pero sí hay que avanzar decididamente, o sea, Ok, coger los caminos y empezar a avanzar decididamente, ¿sí? Y tengamos claro que esto no es un cambio tecnológico, no. no es cambio, esto es un cambio cultural. Bueno, pues Rubén, yo creo que valiosísima información, creo que empezamos a tener un contexto empresarial con tu intervención de la forma como empezar a abordar esos retos de base tecnológica, porque son retos de negocio de base tecnológica. Aquí no vamos a hablar de retos de implementar tecnologías típicas. Hoy en día uno encuentra adopción IA, uno encuentra automatización, uno encuentra inteligencia artificial o encuentra procesos de agentes. Hay tantas cosas. Entonces, interesante ver eso. ¿Algún otro punto ya para cerrar, que tengas un consejo que tú digas, oigan, les recomiendo tener en cuenta tal aspecto, ¿no? Es lo que diría coloquialmente, Sí, Repito y Repita se fueron al agua, se murió Repito y ¿quién quedó? Repita, esto es de persistir, insistir y nunca desistir. Hay muchos detractores siempre los va a haber. porque es un cambio cultural y es un cambio cultural y es un cambio cultural no de los ciclos empresariales de hace 30 años, es un cambio cultural que requiere ponerle velocidad. Bueno, Rubén, mil gracias, un gusto, gracias por tu Chao, tiempo y estamos hablando. que estés bien. En definitiva, el éxito de la automatización y la inteligencia artificial depende más del cambio cultural que de la tecnología misma. Para terminar, quiero resumir en algunos puntos las lecciones del episodio de hoy. Primero, hay que evolucionar los modelos operativos, dejar de ser reactivos y buscar modelos tanto proactivos como predictivos que permitan utilizar la tecnología como una herramienta que busca anticiparse a las necesidades y liberar tiempo para otras tareas. Segundo, hay que hacer mejoras pensadas en indicadores que permitan entender la necesidad del cliente. Tercero, hay que adaptar las tecnologías globales al contexto local y aterrizarlas a los equipos para que no lo sientan como algo lejano. Y por último, se debe incentivar la mitosis del conocimiento, donde los mismos miembros de la organización sientan la confianza para experimentar y compartir sus aprendizajes alrededor de la tecnología. La ñapa que les dejo es que no olviden que lo que debemos buscar con la tecnología es conseguir ciclos más rápidos, que beneficien tanto la eficiencia de la organización como la relación con el cliente. Al final, no se trata de una mayor inversión, sino de cómo usamos la tecnología de manera estratégica. Si les gustó este episodio, denle like, compártanlo y comenten qué otros temas les gustaría escuchar en estas conversaciones con líderes empresariales que buscan la evolución de las organizaciones. También cuéntenos qué piensan sobre la importancia de la cultura en la transformación tecnológica y qué otros factores consideran fundamentales. Nos vemos en un próximo episodio de Más Visión, Más Estrategia. ¡Chao!